Psique y Eros. Hace mucho tiempo, cuando los dioses aún caminaban entre los hombres, existía una ciudad al pie de las montañas de Tesalia, rodeada de campos fértiles y de templos de mármol blanco que resplandecían bajo el sol. Allí vivía Psique, hija de un rey sabio y piadoso, junto a sus dos hermanas, en un palacio de piedra clara, entre fuentes cantarinas y jardines perfumados de rosas. Su belleza era tal que parecía esculpida por la mano misma de los dioses. Su rostro armonioso, sus ojos profundos y su andar sereno hacían que hombres y mujeres se detuvieran a contemplarla, no con deseo, sino con reverencia. Tan grande era su hermosura que, pronto, comenzaron a rendirle culto como si fuera una diosa. Las ofrendas en los templos de Afrodita fueron olvidadas. Las flores, los cantos, los suspiros, todo era para Psique. El pueblo murmuraba que tal perfección no podía ser otra cosa que la encarnación misma de Afrodita en forma mortal, y viajaban desde todos los rincones de Grecia para verla, dejando vacíos los antiguos lugares de adoración de la diosa. Pero mientras el pueblo la veneraba, Psique vivía en un silencioso aislamiento. Aprendía a bordar, a tocar la lira, a invocar a los dioses, pero ningún amor se acercaba a ella. Ningún hombre osaba tomar por esposa a quien parecía pertenecer ya al Olimpo. Los hombres poderosos, los reyes, temían desposar a quien parecía una diosa, pues eclipsaría su autoridad y acabaría tomando el mando, mientras que los hombres comunes se consideraban indignos siquiera de aspirar a su mano. Así fue como, mientras sus hermanas encontraban esposo, Psique parecía destinada a la soledad. La fama de su inigualable hermosura llegó finalmente a oídos de Afrodita. Disfrazada con un manto que ocultaba su esplendor, la diosa descendió a la ciudad para verla con sus propios ojos. Al contemplarla, su corazón se llenó de cólera, pues la realidad superaba a los rumores. Se consoló pensando que la belleza de Psique era efímera, que se marchitaría con el paso de los años. Pero, aun sabiendo que su propia hermosura era inmortal, entendió que había perdido para siempre aquella frescura, aquella inocencia luminosa que resplandecía en la joven. En Psique había una dulzura y una virtud que ni la eternidad podría devolverle. Y fue entonces que Afrodita, movida por la envidia y la humillación, decidió castigarla, a ella y a todos aquellos que se habían atrevido a venerarla en su lugar. Y luego llamó a Eros, su hijo con alas, armado con arco y saetas de amor. A este, de naturaleza desvergonzado e inoportuno, ella le encendió con sus palabras y lo llevó a aquella ciudad donde estaba esta doncella llamada Psique, y se la mostró, diciéndole con mucho enojo, gimiendo y casi llorando: «Oh, hijo, yo te ruego por el amor que tienes a tu madre, y por las dulces llagas de tus saetas, y por los sabrosos juegos de tus amores, que tú des cumplida venganza a tu madre, véngala contra la hermosura rebelde de esta mujer, y has de hacer una cosa, que esta doncella sea enamorada, de muy ardiente amor, de hombre de baja calaña, sin patrimonio, ni juventud, ni belleza, y sea tan bajo que, en todo el mundo, no haya otro semejante a su miseria». Psique, ajena al pedido de Afrodita, estaba en casa de su padre, llorando su soledad, enferma en el cuerpo y herida en el corazón. Aborrecía su hermosura, aunque todos la alabasen. El padre, sospechando que alguna ira y odio de los dioses celestiales hubiese contra ella, acordó de consultar el oráculo antiguo del dios Apolo, que estaba en la ciudad de Milesia, y con sus sacrificios y ofrendas, suplicó a aquel dios que diese casa y marido a su triste hija. Apolo respondió estas palabras: «Pondrás a esta moza vestida de luto, como para ser enterrada, en una piedra de una alta montaña, y la dejarás allí. No esperes yerno que sea nacido de linaje mortal, mas espera lo fiero y cruel y venenoso como serpiente, el cual, volando con sus alas, fatiga todas las cosas sobre los cielos, y con sus saetas y llamas toma y enflaquece todas las cosas, al cual el mismo dios Zeus teme, y todos los otros dioses se espantan, los ríos y lagos del infierno le temen». El rey,
que hasta entonces había sido próspero y favorecido, al oír aquel vaticinio, regresó a su casa con gran tristeza. Comunicó a su esposa el mandamiento que el dios Apolo le había impuesto, y ambos lloraron desconsoladamente durante muchos días. Cumpliendo con la solemne tristeza de aquel amargo enlace, todo el pueblo, entre lamentos y llantos, acudió a acompañar a Psique, como si la llevasen viva a su propio entierro, y no a unas bodas, sino a unas exequias. Así, mientras el sol se ocultaba tras las cumbres y los dioses callaban desde lo alto, Psique fue conducida a su sacrificio, en un risco altísimo, en la cima de un monte. Allí la dejaron, y, con las cabezas bajas y el corazón oprimido, regresaron a sus hogares. Los padres de Psique, abrumados por el dolor, se encerraron en su palacio, y, cerrando ventanas y puertas, se sumieron en tinieblas perpetuas. Mientras tanto, Psique, temblando y llorando sobre aquella peña solitaria, sintió de pronto que un suave viento, céfiro, la rodeaba. Con delicadeza la levantó y, poco a poco, la transportó mansamente hasta un verde y florido valle, donde la depositó sobre un prado de inigualable hermosura. Psique, recostada en aquel paraíso natural, fue calmándose poco a poco, hasta que finalmente se durmió. Tras haber descansado largo tiempo, se incorporó con el espíritu aliviado, sintiéndose más viva que nunca después de haber creído segura su muerte en manos de un monstruo espantoso. No lejos de allí, descubrió una floresta poblada de árboles altos y majestuosos, junto a una fuente de aguas claras y serenas. Y, en medio de la arboleda, junto a la fuente, se alzaba un palacio de tal magnificencia que parecía morada de un dios. Sus columnas eran de oro, y las paredes, recubiertas de reluciente plata, estaban esculpidas con figuras de bestias y fieras que casi parecían querer abalanzarse sobre quien se atreviera a entrar. ¡Qué artista tan maravilloso debió de ser aquel! Tal vez un semidios, o quizá un dios mismo, capaz de dar a la plata tal apariencia de vida salvaje. El pavimento era de piedras preciosas, dispuestas en intrincados mosaicos de 1000 colores. Fascinada por tanta belleza, Psique, cobrando algo de valor, cruzó el umbral del palacio y se maravilló aún más con cuanto halló en su interior. Mientras caminaba, extasiada por aquel espectáculo, una voz invisible le habló. ¿Por qué, señora, te asombras de tanta riqueza? Todo cuanto ves aquí es tuyo. Fue atendida por doncellas que permanecían en las sombras y se desvanecían tras dejarle la mesa servida y el baño preparado. Cumplían todos sus deseos, salvo uno, acompañarla. Su marido, a quien temía pero que también le despertaba una creciente curiosidad, no se presentó hasta que ya estaba en su cama, en plena noche, cuando las tinieblas eran absolutas. Aunque no podía ver su rostro, podía tocarlo y oír su voz, una voz amable, suave, de palabras cariñosas y sabias. Al principio, el temor la dominaba, pero con el paso de los días se fue acostumbrando a su presencia nocturna y comenzó a esperar ansiosamente la llegada de la noche para reencontrarse con él. De su esposo no conocía ni el nombre ni el rostro. Sin embargo, él le pidió que le prometiera nunca intentar descubrir su identidad. Y, en aquel momento de felicidad, cuando nada más parecía faltarle en el mundo, ella aceptó sin dudarlo. Después de todo, no necesitaba ver su rostro para comenzar a amarlo. Pero con el paso del tiempo, una sombra se instaló en el corazón de Psique. No podía dejar de pensar en su familia, en sus padres y hermanas, que seguramente la lloraban creyéndola muerta, mientras ella vivía en secreto, feliz, enamorada y casada con un ser misterioso. Esa necesidad fue creciendo dentro de ella. Deseaba ver a sus hermanas, contarles que estaba viva, consolarlas, decirles que no sufrieran más por ella. Un día, abrumada por la tristeza, no quiso bañarse, ni comer, ni disfrutar de nada. Se acostó temprano, llorando en silencio. No había pasado mucho tiempo cuando su esposo llegó más temprano que otras noches. Al recostarse junto a ella, la encontró aún sollozando. La abrazó con ternura y le preguntó qué la angustiaba. Psique, entre lágrimas y ruegos, le suplicó que le concediera un único deseo, ver a sus hermanas. Le dijo que si no lo hacía, sentiría que iba a morir de pena. Él, aunque con tristeza y reticencia, accedió. No podía soportar verla sufrir. Le advirtió, sin embargo,
que no escuchara ningún consejo de sus hermanas, y que, sobre todo, no intentara descubrir su identidad. Si alguna vez lo hacía, le advirtió, perdería todo lo que tenía, no volvería a verlo ni a tocarlo jamás. Ella le agradeció entre besos y caricias. Aliviada, le prometió que jamás lo traicionaría. Antes moriría que vivir sin este dulce matrimonio. Te amo más de lo que amo mi propia alma. Y aunque no sepa quién eres, te quiero con todas mis fuerzas. No te cambiaría ni por el propio Eros. Después, con voz más suave, añadió: Te ruego, amor mío, que le pidas al viento céfiro que traiga a mis hermanas, tal como me trajo a mí. Y al decirlo, lo abrazó con ternura, repitiendo entre susurros: Ay, dulce esposo, dulce alma de tu psique. Las hermanas habían regresado al risco desde donde habían visto desaparecer a Psique. Lo hicieron con el corazón oprimido, convencidas de que jamás volverían a verla. Allí comenzaron a llorar, a gritar su nombre con desesperación, rasgándose los vestidos y golpeándose el pecho con fuerza. Sus lamentos eran tan intensos que las montañas y los peñascos devolvían el eco de sus voces, como si el dolor se multiplicara con cada resonancia. Psique, al escuchar aquel clamor que descendía por el valle, salió de su morada temblando, fuera de sí, llamó al viento céfiro y le pidió que cumpliera lo que su esposo había prometido. Él obedeció de inmediato. Con suavidad y sin causarles daño alguno, el viento levantó a las hermanas y las depositó con dulzura frente a la entrada del palacio secreto. Al verse, se abrazaron con fuerza y se besaron una y otra vez. Pero en medio de la alegría renovada, las lágrimas regresaron, ahora cargadas de alivio y amor. Psique las condujo dentro, sonriente, y les dijo con ternura: Entrad conmigo, descansad de esta pena. Hoy, por fin, todo es alegría. Después de recibirlas con afecto, Psique les mostró su hogar, un palacio deslumbrante, lleno de maravillas que desafiaban la lógica humana. Les ofreció un baño cálido y perfumado, y luego una mesa colmada de manjares exquisitos, más propios de un banquete divino que de un hogar terrenal. Las hermanas, al principio encantadas, pronto comenzaron a mirar todo con otra clase de ojos. La magnificencia del lugar, la opulencia que las rodeaba, el lujo sin esfuerzo, era demasiado. Lo que al principio parecía un sueño, se tornó en veneno. En sus corazones empezó a crecer una sombra conocida, la envidia. Una de ellas, con falsa dulzura, comenzó a interrogarla. Y dime, ¿quién es tu esposo? ¿Quién es el dueño de toda esta gloria? Psique, fiel al juramento hecho a su marido, no reveló la verdad. Inventó, con una sonrisa tranquila, que se trataba de un joven hermoso, de barba incipiente, ocupado en tareas del campo y la casa, y que por eso no estaba en casa. Temía que una sola palabra imprudente pudiera romper la promesa hecha a su esposo. Cuando terminó la visita, llamó al viento céfiro para que las llevara de regreso tal como habían llegado. El viento obedeció, suave como una caricia, sin provocarles el menor sobresalto. Pero en el corazón de aquellas mujeres no quedaba ya rastro de ternura. En el viaje de regreso, hervían de envidia. Iban despotricando entre ellas, escupiendo resentimiento. ¿Puedes creerlo? ¿No es una burla del destino? Las tres somos hijas del mismo padre y la misma madre, y sin embargo, nosotras vivimos atrapadas en matrimonios mediocres, lejos de nuestra casa, de nuestra tierra. ¿Y ella? La más joven, la que nació cuando nuestra madre ya estaba harta de parir. ¿Ella se queda con todo? Y no solo eso, ¿viste las riquezas? El oro por el suelo, las piedras brillando como estrellas, los vestidos que ni una emperatriz. Y encima dice que su esposo es hermoso. Sí es cierto, no hay mujer más afortunada en el mundo. Y si él realmente es un dios, ¿te imaginas? Podría incluso convertirla en una diosa. Y lo peor es que ya se comporta como una. ¿Notaste cómo nos miraba? ¿Cómo nos hablaba? Con esa condescendencia. Apenas si nos dio unas pocas joyas y luego nos echó con un soplido del viento, como si fuéramos basura. Nosotras, sus hermanas mayores. Mi marido al menos parece una momia.
más viejo que nuestro padre y calvo como una calabaza. Encima vive encerrado, como si la casa fuera una prisión. Y el mío, un tullido gotoso. Paso los días embadurnándolo con ungüentos y cataplasmas apestosas. Mis manos, que eran suaves, ya parecen las de un enfermero mal pagado. Las dos se quedaron en silencio un instante, y luego una de ellas, con la voz cargada de veneno, sentenció: No lo soporto más. Esa niña malcriada no merece tanta felicidad. Se la voy a arrebatar, te lo juro. ¿Estás conmigo? La otra asintió con una sonrisa torva. Y así, escondiendo las joyas que sí que les había regalado, se presentaron de nuevo ante sus padres, fingiendo un dolor renovado. Reavivaron el duelo familiar con lágrimas falsas y palabras hipócritas. Pero apenas se alejaron, comenzaron a tramar su venganza, un plan oscuro, nacido de la envidia, la humillación y el deseo de destruir lo que no podían tener. Mientras tanto, Psique estaba reunida con su marido, a quien aún no había visto el rostro. Él volvió a advertirle, como tantas otras noches, con una voz dulce que emergía de la oscuridad. ¿No ves el peligro que te acecha? La mala fortuna, si no te apartas ahora, pronto estará demasiado cerca. Tus hermanas, esas lobas disfrazadas de afecto, están tramando algo terrible. Lo peor es esto. Quieren convencerte de que me mires, de que rompas el pacto. Y ya sabes lo que eso significa. Si llegas a ver mi rostro, no me verás nunca más. Le rogó entonces que, si esas mujeres regresaban, y él sabía que lo harían, no les hablara, no escuchara una sola palabra, por más que su corazón o su juventud la empujaran a hacerlo. Le anunció que llevaba un hijo en el vientre, un hijo que sería divino si ella guardaba el secreto, pero mortal si lo traicionaba. Al escuchar esto, Psique sintió una oleada de gozo recorrerla. Iba a ser madre. Una criatura celestial crecía dentro de ella. Su vientre, apenas comenzando a cambiar, le parecía ya un milagro palpable. Se asombraba con cada pequeño cambio, y contaba los días con ansias nuevas. Pero mientras ella soñaba con el porvenir, sus hermanas ya preparaban un nuevo encuentro, apuradas por la envidia. Su esposo volvió a advertirle con urgencia. El final está cerca. Tus hermanas ya no disimulan, han tomado las armas, y vienen contra ti con el corazón lleno de odio. Ya no son tus hermanas, son enemigas. No debes verlas ni escucharlas. Vendrán como sirenas al borde del acantilado, con lágrimas fingidas y palabras dulces. Pero su propósito es tu ruina. Quieren destruir nuestra felicidad. Entonces ella, sin poder asimilar como verdaderas las palabras de su amado, con lágrimas en los ojos, respondió: Tú sabes que soy discreta. Ya me enseñaste a guardar silencio, y no he olvidado tu advertencia. No romperé mi promesa. Solo te ruego una cosa. Déjame ver a mis hermanas una vez más. No deseo verte si tú no quieres. No necesito tu rostro para amarte. Ya te veo en este hijo que llevo dentro. Pero concédeme al menos eso, que el viento vuelva a traerlas hasta mí. No quiero más que poder abrazarlas otra vez. Lo abrazó con ternura mientras hablaba, sus lágrimas resbalaban por sus mejillas, y usó su cabello para secarlas, como si así pudiera borrar también la angustia que sentía. Él, conmovido por su súplica, terminó por ceder. Antes del amanecer, como siempre, desapareció entre las sombras. Las hermanas, impulsadas por su oscuro propósito, ni siquiera se detuvieron a saludar a sus padres al llegar. Apenas bajaron de las naves, corrieron directo hacia el risco con una prisa ansiosa. No esperaron al viento como la vez anterior. Esta vez, cegadas por la avidez y la envidia, se arrojaron al vacío con temeridad. Pero el viento, obediente a las órdenes de su señor, volvió a sostenerlas en el aire a pesar de sí mismo. Las recibió suavemente en sus alas y las depositó sanas en el suelo. Sin perder tiempo, se lanzaron hacia la casa. Fingiendo amor, fueron a abrazar a la hermana, que les dio, feliz, la noticia de su dulce espera. Ellas, que aún no tenían la dicha de un hijo, sintieron crecer aún más la envidia. Ocultaron su veneno tras sonrisas dulces y voces melosas, y la halagaron con palabras cuidadosamente escogidas.
Hermana Psique, ya no eres una niña. Qué dicha la tuya. ¿Te das cuenta del regalo que llevas en tu vientre? ¿De la alegría que traerás a nuestra familia? Qué fortuna la nuestra, compartir sangre con un hijo nacido en semejante abundancia. Si se parece a sus padres, como es justo, seguro que el niño será hermoso como un dios. Con este afecto fingido, fueron ganándose poco a poco el corazón de Psique. Ella, feliz de tenerlas allí, las recibió con toda la hospitalidad que pudo ofrecer. Les preparó asientos cómodos, mandó que se bañaran y luego las invitó a una mesa espléndida. Comieron manjares dignos de reyes, mientras una música invisible, suave, celestial, llenaba el ambiente. Pero ni el lujo, ni la comida, ni la armonía lograron calmar la ponzoña que traían dentro. Disfrazando sus verdaderas intenciones con preguntas inocentes, comenzaron a indagar. Y dinos, hermana, ¿quién es tu marido? ¿De dónde viene? Psique, ingenua y olvidando las advertencias de su esposo, empezó a inventar sobre la marcha. Dijo que era un mercader poderoso, de tierras lejanas, un hombre mayor que ya mostraba algunas canas. Luego de esta conversación, Psique volvió a colmarlas de regalos y joyas, y ordenó al viento que las llevara de regreso. Cuando estuvieron de nuevo en el risco, las hermanas discutieron entre sí, encendidas por la rabia. ¿Te diste cuenta? Primero nos dijo que su marido era un joven imberbe, y ahora resulta que es un viejo con canas. ¿Quién envejece así de un día para el otro? ¿O nos miente descaradamente? ¿O no sabe ni quién duerme con ella? Y si no lo conoce, ¿no será que se ha casado con un dios? ¿Y que en su vientre lleva un hijo divino? Pero también podría ser el hijo de un monstruo. ¿O por qué no le mostraría el rostro? Regresaron a casa. Se presentaron ante sus padres, contándoles finalmente la situación. Ellos se alegraron de saber que Psique estaba viva y esperando un hijo. Esa noche, las hermanas no pudieron pegar un ojo. Una mezcla de preocupación y envidia se les revolvía por dentro como serpientes inquietas. Apenas asomó el primer rayo de sol, corrieron hacia el risco y, con la ayuda del viento fiel a Eros, volaron otra vez hasta la morada de Psique. Llegaron llorando, fingieron una angustia más profunda de la que en realidad sentían, y le dijeron: Psique, piensas que vives en una dicha sin sombras, protegida y querida, pero no sabes el peligro que te acecha. Nosotras, que de verdad nos preocupamos por ti, descubrimos una verdad terrible que no podemos callar. Tu esposo no es lo que parece. Hicieron una pausa, para ver el efecto de sus palabras. Recordamos la profecía de Apolo, ¿no recuerdas? Aquel oráculo que dijo que te casarías con una bestia salvaje, con un monstruo. Pues es esto, no lo hace por amor, Psique. Te está engordando con regalos y banquetes. Te alimenta, para devorarte cuando estés más llena, cuando esa criatura que llevas en el vientre esté lista. O tal vez espera a que nazca su hijo, igual a él, para llevárselo, quitándote antes la vida. Psique quedó paralizada. Las palabras de sus hermanas perforaban sus pensamientos como espinas. Ellas insistieron. Tienes que elegir. ¿Quieres seguir acostándote con un monstruo, esperando que algún día acabe contigo? ¿O quieres salvarte, vivir, venirte con nosotras a un lugar seguro, entre humanos? La joven, abrumada, temblaba. Su rostro había perdido el color y la voz apenas le salía de la garganta. Pero al fin, con un hilo de voz, respondió: Hacéis bien en advertirme. La verdad, nunca vi su rostro. Solo escucho su voz en la oscuridad. Siempre me dice que no lo mire, que si lo hago perderé todo. Pero si lo que ustedes dicen es cierto, si está esperando matarme, entonces por favor, ayúdenme, díganme qué hacer. Entonces, viendo que la duda se había apoderado del corazón de Psique, las hermanas dejaron de fingir. Hablaron con firmeza y sin rodeos. Escucha bien, esta noche, esconde bajo tu almohada una navaja bien afilada. También pon cerca un candil lleno de aceite, preparado y listo para encender. Espera a que él se acueste y se duerma profundamente. Cuando lo escuches respirar con ese sueño profundo, levántate en silencio, toma el candil, descubre su rostro, y si ves que es la bestia que decimos, no tiembles, alza la mano con la navaja y córtale la cabeza sin dudar. Solo así vas a estar a salvo. Y,
Como si eso no bastara, remataron. No te preocupes. Apenas termines, estaremos listas para llevarte lejos de aquí, con todos tus tesoros. Te ayudaremos a rehacer tu vida con un hombre de verdad, uno humano, como tú. Las palabras encendieron un fuego de miedo y confusión dentro de Psique. Las hermanas, sabiendo que ya no hacía falta insistir más, se marcharon antes de que su maldad atrajera consecuencias. El viento volvió a alzarlas hasta el risco y desde allí corrieron hacia sus naves. Sin mirar atrás, se fueron a sus tierras, satisfechas con el caos que habían sembrado. Psique quedó sola. Su corazón oscilaba como el mar en plena tormenta. Y aunque ya había decidido seguir el consejo que le habían dado, aún vacilaba, dudando del plan y temiendo el mal que podía sobrevenirle. Ya quería ejecutarlo, ya deseaba postergarlo. A ratos se atrevía, a ratos se acobardaba, unas veces se desesperaba, otras se llenaba de ira. Porque en su interior, en un solo cuerpo, odiaba al monstruo y amaba al marido. Cuando cayó la noche, empezó a preparar todo lo necesario para aquella trágica empresa. Llegado el momento, el esposo volvió como de costumbre. Tras haberla amado, cayó en profundo sueño. Entonces Psique se armó de valor. Sacó el candil oculto, tomó la navaja y, venciendo su debilidad con pura audacia, se acercó. Al encender la luz, lo que vio no fue una bestia, sino la más dulce y apacible de las criaturas. Un hermoso ser yacía ante ella con una hermosura que parecía divina. Al contemplarlo, la llama del candil se avivó y la hoja sacrílega de la navaja relució con fulgor. Psique, al ver tal maravilla, quedó fuera de sí, pálida, temblorosa, desfalleció y cayó de rodillas. Trató de esconder la navaja en su seno, y acaso lo habría hecho, de no ser porque el miedo le hizo soltarla. Mientras lo contemplaba, su corazón se llenaba más y más de asombro y deleite. Veía su cabellera, como hilos de oro perfumado, su cuello, blanco como la leche, su rostro, de un rubor rosado, como pétalos encendidos. Los rizos dorados resplandecían más que la luz del candil. En sus hombros se desplegaban alas suaves y delicadas. El resto del cuerpo era la imagen misma de la belleza, digno hijo de una diosa, que no se arrepintió de haberlo concebido. A los pies de la cama estaban un arco y sus flechas. Psique, maravillada, comprendió que se trataba del mismo Eros, el dios del amor. Tomó una de las flechas del carcaj, al tantearla con el dedo, para probar si era tan aguda como decían, se pinchó levemente. Brotaron unas gotas de sangre tan rojas como rosas. Así, sin saberlo, cayó prisionera del dios del amor, amándolo con más fervor aún. Con el alma encendida, se inclinó hacia él para besarlo y el candil dejó caer una gota de aceite hirviendo sobre el hombro derecho de Eros. Así, herido, Eros despertó de golpe. Al ver que su secreto había sido traicionado, decidió huir de la mirada de su desdichada esposa. Psique, desesperada, se aferró con ambas manos a su pierna derecha, y así fue arrastrada un trecho, hasta que cayó al suelo. Eros no quiso dejarla abandonada así y le habló con severidad. Oh Psique, mujer necia. Yo, olvidando las órdenes de mi madre Afrodita, que me mandó hacerte amar a un hombre miserable y vil, te amé sinceramente. Me herí con mis propias flechas y te tomé por esposa, y tú me tomaste por una bestia. Por eso querías cortarme la cabeza, a mí, que te amaba con ojos leales. ¿Cuántas veces te advertí con ternura? ¿Cuántas veces te pedí que no hicieras esto? Tus buenas consejeras pagarán pronto el daño que causaron, y a ti, con mi ausencia, te castigaré. Dicho esto, alzó el vuelo con sus alas y desapareció en lo alto del cielo, cuando el sol ya despuntaba en el horizonte. Psique, tendida en el suelo, alzaba la vista todo lo que podía para seguir con los ojos a su esposo, que volaba lejos. Su corazón, desgarrado por la pena, se ahogaba en lágrimas y angustia. Cuando Eros desapareció entre las alturas del cielo, ella, desesperada, caminó hasta la orilla de un río y, sin dudarlo, se arrojó de cabeza a las aguas. Pero el río, por reverencia al dios del amor, cuyo nombre lo inflama todo, incluso a las aguas y a sus ninfas, se tornó suave y manso. Temiendo dañar a la esposa de Eros, la recogió entre sus ondas sin hacerle daño, y la depositó con delicadeza sobre las flores y la hierba de la ribera. Por azar,
El dios Pan, señor de los montes, estaba sentado en una loma cercana, tañendo su flauta y enseñando a tocarla a la ninfa Caña. A su alrededor pacía una manada de cabras, mordisqueando los arbustos que bordeaban el río. Cuando Pan, el peludo dios pastoril, vio a Psique tan desmayada y herida por el dolor, pues ya conocía bien su desgracia, la llamó y comenzó a consolarla con suaves palabras. Doncella sabia y hermosa, aunque soy un dios rústico y pastoril, los años me han dado experiencia, y si no yerro en lo que los sabios llaman adivinación, bien sé lo que te pasa, por tu andar vacilante, por la palidez de tu rostro, por los hondos suspiros y el llanto que brota de tus ojos. Puedo asegurar que estás agotada por una gran pena. Pero escúchame, no vuelvas a lanzarte al río, ni busques la muerte por ningún medio. Deja el duelo, abandona el llanto. En lugar de eso, ruega al dios Eros, suplica su perdón y trabaja por reconquistar su amor con ternura y devoción, porque él, aunque joven y caprichoso, es sensible a las caricias y a los ruegos sinceros. Psique, que había encontrado consuelo en las palabras del dios Pan, siguió su camino y llegó a la ciudad donde vivía una de sus hermanas, casada con un rey. Al recibirla, la hermana le preguntó el motivo de su llegada, y Psique le contó cómo, siguiendo el consejo de ambas hermanas, intentó matar a su esposo por miedo a que fuera un monstruo. Pero al alumbrarlo con una lámpara, descubrió que era el hermoso dios Eros. Embelesada por su belleza, una gota de aceite hirviendo cayó sobre él y lo despertó. Al verse traicionado, Eros la había echado de su casa. Y Psique agregó, para probar su lealtad, que Eros terminó diciéndole que ahora tomaría como esposa a su hermana. Esa mentira despertó en la hermana una avidez feroz. Fingiendo una excusa para salir del palacio, fue al risco desde donde Psique había sido llevada por el viento, y creyendo que Eros la recibiría, se lanzó al vacío. Pero no la sostuvo ningún viento y se destrozó entre las rocas. Poco después, la otra hermana corrió la misma suerte, engañada también por la esperanza de ser elegida por el dios. Mientras tanto, Psique, afligida, seguía buscando a Eros por pueblos y ciudades. Él, herido por la gota de aceite, pero más por la traición de Psique, estaba enfermo y acostado en la casa de su madre, Afrodita. Una ninfa, al enterarse de esto, fue a contárselo a la diosa, que nadaba tranquilamente en el mar. Le informó lo que la gente murmuraba. Decían que Eros se había unido a una mujer vulgar y que por eso el mundo ya no conocía el amor ni la belleza. Afrodita, furiosa, estalló en gritos. Se indignó al saber que su hijo amaba a Psique, a quien ella consideraba su rival. Llenándose de ira, fue a su casa y le reprochó amargamente su traición. Lo acusó de desobedecerla, de manchar su honra, y de haber preferido a una enemiga suya. Juró que tendría venganza. Incluso dijo que sería capaz de adoptar a otro hijo, aunque fuera un esclavo, y otorgarle todos los atributos del amor para reemplazar a Eros. Recordó, dolida, como muchas veces su hijo la había herido y deshonrado. Y finalmente, anunció que acudiría a la severa diosa Templanza para que lo castigara, despojándolo de sus alas, su arco y sus fuegos amorosos. Después de desahogarse con largos reproches contra su hijo, Afrodita salió furiosa, murmurando palabras de enojo. Mientras tanto, Psique vagaba sin descanso, cruzando caminos y montañas en busca de su esposo perdido. Día y noche, agotada pero impulsada por el deseo de hallarlo, se decía a sí misma que, si no lograba conmoverlo como esposa, al menos intentaría ablandar su corazón como una humilde sierva. Afrodita, en tanto, la buscaba para tomarse la venganza en sus manos. Sin embargo, aunque ningún dios osaba ayudar a Psique, tampoco se atrevían a entregarla a la diosa. Desesperada por su suerte y perdida toda esperanza, Psique, no hallando socorro entre dioses ni mortales, resolvió entregarse de grado a la voluntad de Afrodita, su enemiga, esperando aplacar con humildad tanta hazaña. Fue a presentarse ante su señora, mas apenas llegó, fue tomada por una criada llamada Costumbre, quien la arrastró entre gritos hasta Afrodita. La diosa, con amarga burla y sonrisa de ira, la entregó a sus siervas Costumbre y Tristeza, que la azotaron sin piedad. Luego, burlándose de su embarazo, la acusó de vileza y osó llamarla madre de un bastardo.
No bastándole el castigo, le impuso una tarea imposible: separar una mezcla enorme de granos diversos antes del anochecer. Psique, muda y vencida, no alzó la mano ante tal labor, creyéndola imposible, mas entonces, movidas por compasión, acudieron millares de hormigas que, grano a grano, le aliviaron el peso de aquella carga. Afrodita, al volver de sus fiestas, vio la tarea cumplida y, creyendo ver la mano de Eros, la desdeñó con desprecio, arrojándole un pedazo de pan como quien alimenta a una esclava. Mientras tanto, Eros, herido y encerrado en lo más profundo del palacio, padecía en soledad, y así, separados bajo un mismo techo, los amantes pasaron aquella noche en sombras, lejos uno del otro y presos del dolor. Después del amanecer, Afrodita llamó a Psique y le ordenó que fuera a recoger un poco del oro del vellón de unas ovejas brillantes que pastaban junto al río. Psique, cansada y desesperada, se dirigió al lugar con intención de morir, pero una caña verde, movida por el viento y la inspiración divina, le habló. No debía acercarse a las fieras ovejas mientras ardía el sol, sino esperar a que descansaran, y entonces recoger el oro que quedaba enganchado en los arbustos. Psique obedeció y cumplió el encargo. Pero Afrodita, burlándose, le impuso una nueva prueba. Debía traer agua de una fuente negra nacida en la cima de un risco imposible, custodiada por dragones que nunca dormían. Psique, aterrada, quiso lanzarse al vacío, mas la providencia envió un águila, sierva de Zeus, que tomó el vaso y, fingiendo actuar por orden de Afrodita, llenó el recipiente con el agua Estigia. Psique entregó la vasija, pero Afrodita, cada vez más furiosa y cruel, le dio una caja y la envió al Hades a buscar un poco de la hermosura de Perséfone, la diosa del inframundo. Desesperada, Psique subió a una torre para acabar con su vida, ya que era la única forma de descender al mundo de los muertos. Pero ésta, compadecida, le habló. Había un camino al inframundo en el monte Tenaro, y le indicó con detalle cómo sortear los peligros. Debía llevar 2 sopas de meloja y 2 monedas, no ayudar a nadie, ni responder ruegos, ni tocar a los muertos, y sobornar al perro Cerbero con una de las sopas. Asimismo, debía rechazar todo alimento que le ofreciera Perséfone y no abrir bajo ningún motivo la caja. Psique hizo todo como le fue mandado y regresó del Hades ilesa. Pero ya cerca del final, la tentación la venció. Pensó en tomar una pizca de belleza para sí misma y agradar aún más a su amado, con la esperanza de devolverle el amor hacia ella. Al abrir la caja, no halló hermosura, sino un profundo sueño infernal, que la envolvió y dejó su cuerpo tendido, inmóvil y cubierto por una neblina de muerte. Pero Eros, que aún convalecía de su herida y no podía soportar la prolongada ausencia de su amada, una vez que recuperó la salud y sus alas estuvieron restablecidas, pues hacía ya varios días que no volaba, escapó por una pequeña ventana de su estancia, donde su madre lo tenía encerrado. Voló de inmediato en auxilio de Psique. Retiró de su cuerpo el sueño infernal, lo encerró de nuevo en la caja y, tocándola suavemente con una de sus flechas, la despertó, diciéndole, con severidad y ternura: ¿Y tú, desdichada, aún no escarmientas? Estuviste a punto de morir por la misma curiosidad que mostraste conmigo. Pero ve ahora, cumple con el encargo que te dio mi madre. Mientras tanto, yo me encargaré de lo demás. Dicho esto, alzó el vuelo con sus ligeras alas. Psique, esperanzada y feliz, llevó la caja con lo que traía del mundo de Perséfone y se la entregó a Afrodita. Entretanto, Eros, consumido por el amor, con el rostro demacrado y temeroso del inusual rigor de su madre, se elevó hasta el Olimpo. Allí suplicó la ayuda del gran Zeus y le relató todo lo sucedido. Entonces Zeus, deslizando la mano por su rostro, lo besó y le dijo: Aunque tú, hijo mío, jamás respetaste el honor que los hijos deben a sus padres, como mandan las leyes divinas, y aunque has herido este pecho mío, en el que se ordenan los elementos, y, a veces, hasta el curso de las estrellas, con los golpes de tus amores, manchándolo con lazos de pasiones terrenales y deshonrándome con torpes transformaciones y adulterios. Aún así, recordando mi naturaleza benigna y que creciste entre mis manos, haré lo que me pides. Tras decir esto, Zeus ordenó que se convocara a todos los dioses al consejo y el palacio se llenó.
Zeus, sentado en su alto trono, habló así. Oh dioses, vosotros que estáis inscritos en el canto de las musas, todos sabéis cómo he intentado contener los ímpetus juveniles de este joven que crié en mis propias manos, pero basta ya. Su fama está mancillada por muchos amores ilícitos, y es justo que pongamos fin a tales excesos. Lo más conveniente es que su desenfrenada juventud quede atada por el lazo del matrimonio. Él ha escogido a una doncella a quien ya ha hecho suya. Que la tenga, que la posea y que goce de su amor para siempre. Y volviéndose hacia Afrodita, le dijo: Tú, hija, no te aflijas. No temas por su linaje ni por el hecho de que se una a una mortal, pues haré que estas bodas no sean desiguales, sino legítimas y dignas, como manda la ley. De inmediato mandó a que subieran a Psique al Olimpo. Zeus le ofreció la copa divina y le dijo: Bebe, Psique, serás inmortal, Eros nunca se apartará de ti. Estas bodas vuestras durarán eternamente. No pasó mucho tiempo hasta que llegó el banquete, tan abundante como requería la ocasión. Eros se sentó en el primer lugar, con Psique en su regazo. Frente a ellos, Zeus y su esposa Hera. Luego, en orden, se acomodaron todos los demás dioses. Ganimedes servía el vino de los dioses, el vino de ambrosía, a Zeus, mientras que Dionisio lo ofrecía a los demás. Hefesto se encargaba de la cocina. Las ninfas adornaban el salón con flores, rosas y perfumes. Las musas cantaban dulcemente, y Apolo tañía su lira. Afrodita, danzando al ritmo de la música, embellecía aún más la escena. Así fue dispuesto el festín, con el coro de las musas entonando cánticos, un sátiro inflando la gaita y el dios Pan tocando su tamboril. De esta manera fue entregada Psique a Eros. Y cuando llegó el tiempo del parto, dio a luz a una niña inmortal, a la que llamaron Voluptas, es decir, placer.